Economía y sociedad. Análisis y reflexión sobre los diferentes tópicos económicos y sociales. Quédese con nosotros. Lo invitamos a participar. Estimados radioescuchas, sean bienvenidos a su programa Economía y Sociedad, el programa donde se tratan temas políticos, económicos y sociales. Les saluda su servidor Joel Espejel Blanco, quien les da las gracias por sintonizarnos una vez más. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante, las perspectivas económicas y lineamientos de política fiscal y económica para el año 2015. Dado que se tiene una entrega por parte del Ejecutivo a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso, quien año con año legalmente están comprometidos a entregar lo que es la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2015. Además, tienen que entregar un documento que se titula Criterios Generales de Política Económica para el año 2015, en el cual se abordan primeramente cómo está la economía mexicana y cuáles van a ser los impactos positivos o negativos del entorno internacional, pero además viene el diseño de política fiscal y el diseño de política monetaria que se va a aplicar para el próximo año, y viene los lineamientos y aplicación y diseño de esa política. Pero de igual forma se trata cómo el ingreso público y el egreso público van a tener una funcionalidad para que se le dé operatividad al gobierno federal. Y para ello contamos con la presencia del doctor José Ángel Valenzuela García, que es catedrático del Departamento de Economía de nuestra alma mater y que pertenece al Cuerpo Académico de Desarrollo Regional y Municipal. Es una iniciativa que se le aplaude al doctor de tratar de difundir los trabajos de investigación que se están desarrollando al interior de lo que es el cuerpo académico, pero también tratar temas de coyuntura económica, como es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, él es el líder del cuerpo académico, en el cual participan el doctor Gilberto Vargas Mendía y el doctor Leonardo Coronado Acosta y el doctor Rafael Castillo Esquer, que son los miembros de este cuerpo académico. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctor Joel Espejel, y a nuestro auditorio también buenos días. Pues el día de hoy, maestro, vamos a tratar este tema de las perspectivas económicas y lineamientos de política fiscal y económica para el año 2015. Y yo le preguntaría, maestro, ¿cómo van a estar esas perspectivas económicas? ¿Qué se espera para el próximo año en materia económica? Bien, para el 2015, según el diagnóstico que presenta el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda, hay un optimismo moderado. Yo diría que no es un optimismo extremo, sino un optimismo moderado, porque se considera que los principales indicadores macroeconómicos, y subrayo macroeconómicos, es decir, aquellos que tienen que ver con el curso general de la economía mexicana, como son, por ejemplo, la evolución de la inflación, del tipo de cambio, indicadores de naturaleza que afectan a todos los mexicanos, se ven con mucho optimismo. Sin embargo, el mismo gobierno federal reconoce que puede haber algunos riesgos que hagan que los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana el próximo año no sean los que se están planteando precisamente en el documento que se entregó a la Cámara de Diputados y al Senado, dentro de los criterios generales de política económica. Yo quisiera señalar lo siguiente. Este es un tema muy técnico para muchos de nuestros radioescuchas y televidentes. Es un tema muy técnico y nosotros trataremos de hacerlo lo más comprensible posible. Esperemos cumplir con ese propósito. Y para ello me gustaría empezar señalando que la política económica que pretende implementar el gobierno el próximo año, en esencia, es decir, en lo fundamental, no se diferencia en nada de la política económica que se ha venido implementando durante los años anteriores y que ha dado resultados muy limitados, muy estrechos en términos de los alcances de la reducción o del abatimiento de los grandes problemas de México. Entonces,
señalaremos algunos de los grandes problemas de México y luego entramos en materia de los criterios generales de política económica. Solamente como algunos ejemplos. México, en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, ha estado creciendo por debajo de otras economías parecidas a la nuestra. Por ejemplo, si nosotros nos remitimos al caso de Argentina, nosotros tenemos que Argentina creció en promedio durante los últimos 5 años, creció en promedio al 4.3%, mientras que la economía mexicana lo hizo al 1.8, 1.9 cuando más, en promedio. Entonces estamos creciendo casi 3 veces por debajo de la economía argentina. En el caso de la economía chilena, esta también creció a una tasa promedio del 4%, muy superior a la de México. Y el caso de México, de lento crecimiento, se asocia en gran medida al lento crecimiento de la economía estadounidense, de la cual la economía mexicana es totalmente dependiente. La economía estadounidense apenas alcanzó un crecimiento en los últimos 5 años promedio del 1.2%. Entonces, la economía mexicana no está creciendo, está atada a lo que ocurra con la economía estadounidense. Eso por una parte. Por otra parte, también tenemos nosotros que otro de los grandes problemas de la economía mexicana son los altos niveles de concentración del ingreso. Un porcentaje muy pequeño de la población acapara un porcentaje muy elevado del ingreso nacional. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que la concentración del ingreso, en el caso de México, tenemos que el 20% de la población más pobre, estamos hablando arriba de 20 millones de mexicanos, apenas les corresponde el 5% del ingreso nacional. De cada 100 pesos que se generan en la economía mexicana, 5 pesos son para el 20% más pobre de la población. En cambio, por otra parte, el 20% de la población, que serían aproximadamente arribita de 20 millones también, el 20% de la población de más altos niveles de ingreso se apropia aproximadamente el 53% del ingreso nacional. Más de la mitad del ingreso nacional para el 20% de la población de más altos niveles de ingreso. Luego, por otro lado, para terminar con los ejemplos, tendríamos que otro de los grandes problemas de México es el de la pobreza. No podemos olvidarnos que México es uno de los países donde la pobreza ha golpeado de una forma más drástica a millones y millones de familias mexicanas. En Brasil, por ejemplo, el porcentaje de la población que se encuentra en la pobreza, en Brasil, estamos hablando de Brasil, uno de los países que tiene los más altos niveles de concentración, pero aún así, en Brasil solamente el 9% de la población se encuentra en la pobreza, según cifras que nos da el Banco Mundial. Luego, por otra parte, en Chile, solamente el 14% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. En Uruguay, pongo el caso de Uruguay porque Uruguay ha seguido una política muy exitosa en el combate a la pobreza, habiendo reducido en solamente 5 años sus niveles de pobreza a la mitad. Es decir, teníamos el 20% de pobres hace 5 años en Uruguay y ahora tenemos 11% de pobres. Entonces, un caso muy exitoso. Venezuela incluso también ha batido fuertemente la pobreza y alcanzamos ahorita niveles en Venezuela del 25% de la población en la pobreza. Pero el caso de México es verdaderamente dramático. En México es el 52% de la población la que se encuentra en la pobreza. Y estos números no se reducen. La pobreza en México no se logra abatir. De hecho, ha crecido ligeramente en los últimos 5 años. Entonces, tenemos casi más de la mitad de la población sumida en la pobreza en nuestro país. Entonces, uno esperaría, dice, el gobierno a través de sus acciones tiene que actuar de tal forma que pueda incidir en la solución de este tipo de problemas. Sin embargo, este tipo de problemas, como vemos, son en buena medida, desde mi perspectiva, producto precisamente de la política económica que ha implementado el gobierno federal durante las últimas décadas. Y esos criterios que se presentan a la Cámara de Diputados a partir del 5 de septiembre, que fue cuando se entregaron, esos criterios no han cambiado, no han variado. Por eso yo soy pesimista en términos de los impactos que va a tener en la solución de los grandes problemas nacionales el nuevo proyecto de presupuesto de egresos, la nueva dimensión del gasto del sector público. Soy pesimista en la posible solución de estos grandes problemas. Incluso no en la solución definitiva, porque son problemas
muy viejos que para resolverse necesitan de bastante tiempo, pero sí creo que no estamos caminando en la dirección correcta y ahorita voy a profundizar al respecto. Muy bien, eso es lo que se espera para el próximo año, es un análisis de las economías de América Latina, que es muy importante considerarlas porque se tienen relaciones comerciales y de inversión con ellas. Y también lo que se estima es una economía estable, pero con los riesgos que son latentes. Hay muchos problemas de la economía de Estados Unidos, los problemas del Medio Oriente, lo que es la lucha entre Israel y la Franja de Gaza, y el caso de Ucrania, ¿no? Con la disputa por la península de Crimea, y que los rusos ahí están interviniendo y que está desestabilizando a la Unión Europea, y por los tratados comerciales que se tienen con Estados Unidos, y como México es pues principal socio en materia comercial y de inversión con Estados Unidos, nos impacta. Pareciera que esa lejanía del Medio Oriente y de lo que es Europa del Este no nos va a afectar, pero sí nos afecta. De hecho, se tiene firmado un tratado de libre comercio con Israel, nuestro país, y cualquier problema que se genere en cuestión geopolítica o geoeconómica nos impacta en nuestro país. Bueno, ¿cuáles van a ser los lineamientos de política económica en materia fiscal y en materia monetaria, sobre todo en materia fiscal? El análisis de lo que es el entorno de la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Pero antes se tocaría el tema de cómo va a estar el entorno macroeconómico de nuestro país. Ya nos comentó que el entorno micro, que se tiene más del 50% de la población en pobreza y el 20% en pobreza extrema, que eso es pues más dramático porque no tienen ni para comer. Y hay que decirlo, son 18.8 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, según Coneval, y ese es un dato dramático, porque no únicamente ser pobre, sino ser pobre, pero sin alimento, que eso es más dramático. Y hay otras cuestiones de que estás empleado y sigues siendo pobre. Es decir, no necesariamente estar empleado, estás en la línea de bienestar como lo establece Coneval. Entonces, la calidad de lo que son los empleos pues no es buena. Hay un subempleo o está subempleada la gente, recibe un salario pero no le alcanza para superar su pobreza, que eso también hay que comentarlo. Entonces, ¿cuáles serían los lineamientos, doctor Valenzuela, para el próximo año en materia de política fiscal y política monetaria? Bien, creo yo que uno de los problemas del presupuesto de egresos o del proyecto que se ha presentado de presupuesto de egresos es que no se privilegian, a pesar del volumen tan impresionante de recursos que se canalizan, pero no se privilegian sectores estratégicos como serían el de educación, el de desarrollo social, el de salud, fundamentalmente. Entonces, no hay una canalización importante de recursos. Cabe hacer una puntualización sobre la magnitud del presupuesto de egresos que se maneja para que se pretende implementar el próximo año. El gobierno federal está estimando realizar un gasto aproximadamente de 4.600.000 millones de pesos. Es una cantidad impresionante. 4.600.000 millones de pesos. Ese sería su gasto. Y los ingresos que contempla son de 4 billones. 4 billones de ingreso, 4.600.000 de egresos. Quiere decir que los egresos, los gastos del gobierno federal van a superar a sus ingresos. ¿Cómo lo va a cubrir esta diferencia de gasto el gobierno de la República? A través del endeudamiento. Quiero señalar que, con todo y que es muy cuestionado que una economía trate de crecer en base al déficit fiscal, es decir, en base a la adquisición y contratación de deuda por parte de un gobierno central, en este caso me parece que es una decisión, de mi punto de vista, correcta.
Es una decisión correcta porque la economía mexicana no está alcanzando los niveles de crecimiento que pudieran llevar a un mejoramiento en las condiciones de vida y en las condiciones de empleo y de buen empleo a nivel nacional. Me parece que no es un error, yo no lo criticaría, el hecho de que se esté operando con déficit. Muchos gobiernos a nivel mundial recurren al déficit cuando sus economías no están creciendo para evitar, a través del gasto del sector público, el gasto del gobierno federal, para lograr un mayor crecimiento de la economía que redunde posteriormente en un mejoramiento de los niveles de captación de recursos por parte del gobierno de la federación. O sea, el problema no es ese, el problema es la forma en la cual se canalizan esos recursos adicionales a los distintos programas gubernamentales. Entonces, ese es un punto importante, el del déficit fiscal, por una parte. Luego, por otro lado, los ingresos petroleros, que son una parte importante de los recursos del sector público, se ven menguados también para este próximo año. ¿Cuáles serían las, no sé si con comillas o sin comillas, las buenas noticias para la población, para el pueblo en general, de esta propuesta de presupuesto para el próximo año? Pues entre otras serían que no hay más impuestos, ni se crean nuevos impuestos, ni se modifican las tasas impositivas que fueron aprobadas en la reforma hacendaria de hace un año. Entonces seguimos igual en ese sentido. Esa sería una buena noticia, que ya no tengamos más impuestos ni que haya elevación de las tasas impositivas. Luego, el gobierno federal también es muy optimista y creo que el optimismo en este caso puede ser compartido, de que el tipo de cambio que afecta fuertemente el movimiento de los precios internos, que se estima en 13 pesos para el próximo año, creo que es una meta también alcanzable, el tipo de cambio de 13 pesos. Y nosotros podemos decir, bueno, pero el tipo de cambio, ¿en qué nos beneficia a la mayor parte de la población? La mayor parte de la población no usa dólares, no viaja al extranjero, no contrata créditos en base a dólares, pero sí es muy importante para el conjunto de la población, porque la economía mexicana es fuertemente dependiente de equipo, de suministros, de las economías extranjeras, particularmente la economía estadounidense, que hay que pagarla en dólares. Y cuando el tipo de cambio sube por encima de las metas que se fija un gobierno, los precios también internos, al elevarse los costos, los precios de los productos internos suben. Los precios de los alimentos, los precios del calzado, los precios de los útiles escolares, los precios de todos los productos se elevan, y eso sí perjudica fuertemente, porque eso significaría una elevación de la tasa inflacionaria. El gobierno está fijando una tasa de inflación para el próximo año del 3%, 3% en el aumento generalizado de los precios para el próximo año. El gobierno de la República este año está estimando terminar con una inflación aproximadamente del 3.9%, seguramente será arriba del 3.9%, quizá rebase el 4% la tasa inflacionaria para este año, para el 2014, pero el próximo año se está estimando una tasa de inflación del 3%. Entonces, esa tasa de inflación tiene que ver mucho porque la tasa de inflación está asociada al poder de compra de los ingresos de la población trabajadora en México. Entonces, si el gobierno logra controlar el tipo de cambio y para ello le apuesta a los fuertes flujos de inversión extranjera derivados de las reformas energéticas particularmente, y que sería capaz incluso esos ingresos de la inversión extranjera para canalizarse hacia proyectos energéticos, también serviría esos ingresos, según el gobierno, para cubrir el déficit o el desequilibrio que existe entre los gastos que hacemos hacia el extranjero y las entradas que obtenemos por las exportaciones que se realizan en nuestro país. Entonces, en ese caso, el gobierno mexicano es optimista, creo que el tipo de cambio se puede lograr y la inflación podría ser también una meta que es muy deseable, porque la inflación en México se encuentra muy por encima. Nosotros estamos hablando de una tasa de inflación del 3.9% para este año y del 3% la meta para el próximo. Podríamos ser optimistas y pensar que la tasa de inflación de México está bien, sobre todo los que vivimos en décadas anteriores, la década de los 80, que la inflación alcanzaba tasas superiores al 150% anual.
Recuerdo aquel año terrible del 85 y el 88 no se queda atrás, pero el 85 tuvimos cerca de 4 incrementos salariales al año. El salario se duplicaba de enero a diciembre, pero los precios crecían estratosféricamente. Entonces decimos, está bien, una tasa de inflación del 3%, pero resulta que la tasa de inflación de México es a veces hasta el doble de los socios comerciales y de los demás países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual forma parte nuestro país. Entonces tenemos una tasa de inflación alta respecto a los demás países con los cuales México mantiene relaciones y nexos comerciales. Entonces, esa es una desventaja fuerte para México. Y luego si le agregamos, en términos de competencia internacional, le agregamos también que la productividad de México prácticamente se ha estancado, la productividad industrial y la productividad de la economía en su conjunto. Entonces tenemos un panorama por ahí que habla de los riesgos que se pueden correr para poder alcanzar las metas que está proponiendo el gobierno federal. Interesante la postura del doctor Valenzuela García sobre lo que va a pasar para el próximo año, los indicadores. Comentaba de la inflación que está ligado con la tasa de interés, que esa sería la política monetaria. Si el Banco de México va a mantener ese 3% de tasa de interés para el próximo año, vamos a esperar qué dice la Junta de Gobierno del Banco de México, que dirige actualmente el doctor Agustín Carstens, pero vamos a ver qué pasa también con otros indicadores fundamentales para el quehacer de nuestra economía. Comentaba lo del tipo de cambio, que es fundamental, que si se nos empieza a depreciar el tipo de cambio, pues eso va a ocasionar que se encarezcan las importaciones de suministros, como son insumos y materias primas, por parte de la inversión extranjera directa, quien realmente importa estos suministros o estos abastecimientos para sus procesos productivos. Pero de igual forma, un dato drástico, y que lo comentó el doctor Valenzuela, pues es el incremento en los alimentos. México importa el 50% de los alimentos que consumimos, es decir, ahí estamos como perdiendo la soberanía alimentaria, y hay que considerar este aspecto, porque si se deprecia el tipo de cambio, es decir, damos más pesos por el mismo dólar, pues eso va a provocar que los alimentos que consumimos pues van a ser mucho más caros, y la inflación en la canasta alimentaria pues se va a incrementar. Entonces, eso es el panorama para el próximo año. No más impuestos, que parece eslogan, ¿sí? Eslogan aquí de unos grupos o tribus que se manifiestan en contra de alguna directriz por parte del gobierno. Y ese es un dato interesante, porque se va a mantener la política fiscal en materia impositiva, es decir, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, lo que es el IVA, pues se van a mantener en los mismos niveles. Crece el presupuesto, ya lo comentó el doctor Valenzuela, pero se va a tener un déficit. Hay muchas economías que trabajan con déficit, siempre y cuando haya resultados. Y hay otro dato interesante, que para el próximo año va a haber elecciones en nuestro país, y que se estima que van a haber unos gastos por cerca de 18,000 millones de pesos, que se supone que va a dinamizar la economía. Ajá. Ya está contemplado en el presupuesto de egresos, y ahorita están los dimes y diretes qué va a pasar con las elecciones para el próximo año, que son elecciones intermedias para el actual gobierno. Y eso también pues estresa a la gente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque son directos del presupuesto, 18,000 millones, creo que son 18,600 millones de pesos directos, pero aparte están los indirectos, ¿no? Es un aumento de cerca del 57% al presupuesto del Instituto Electoral. Efectivamente, y que eso va implica forzosamente inflación, porque es dinero que se va a la economía, que se inyecta a la economía y que nos va a provocar inflación. Ahora, ¿qué va a hacer el Banco de México con la tasa de interés para mantener lo que es la inflación? ¿Qué se espera en política monetaria? La única variable que se ve ahí con más certidumbre para mantener la inflación es el tipo de cambio. La tasa de interés no. Pareciera ser que la tendencia en los mercados internacionales es a una elevación de las tasas de interés. Incluso Estados Unidos, que tiene ahorita una tasa de interés en los bonos del Tesoro aproximadamente de 0,5 punto porcentual, está ya planteando una elevación
en la tasa de interés. Entonces, la elevación de las tasas de interés a nivel internacional van a presionar a la economía mexicana a una elevación también de las tasas de interés internas. Y una elevación de las tasas de interés no es una buena noticia en las expectativas de crecimiento económico. La inversión se estimula con las bajas tasas de interés, no con las altas tasas de interés. Entonces, los capitales sí fluyen hacia las economías cuando se ofrecen altas tasas de interés, pero fluyen capitales sobre todo de carácter que se mueven en el mercado de dinero, más que en la inversión directa, que es la que se realiza en la producción industrial. Entonces, por ahí la inflación enfrenta la meta inflacionaria que se plantea el gobierno, resulta verdaderamente uno de los más grandes retos que tiene el gobierno federal. Luego, el gobierno federal ha estado planteando que buena parte de la inflación por encima de las metas establecidas para el año 2014, el hecho de que no se haya alcanzado la meta, que nos hayamos ido arriba en la tasa de inflación, se debe sobre todo al crecimiento que tuvieron algunos alimentos y al crecimiento también de los precios de las gasolinas y el diésel en México. Y ese es un punto importante porque es un punto que afecta a buena parte de la población de forma directa, y de forma indirecta afecta a todo el mundo. De forma directa afecta a todas las personas que tengan automóviles, tengan que cargar gasolina o diésel, pero de forma indirecta a toda la población, porque todo en nuestro país se mueve en base a transportes, y el transporte utiliza precisamente ese tipo de insumos. Para el próximo año se espera que la gasolina tenga un incremento de acuerdo a la inflación esperada y se acaban los llamados gasolinazos. Entonces, esa es una noticia que no es del todo buena. Me parece que está todavía en veremos qué impacto va a tener sobre los precios de la gasolina el movimiento de la inflación a nivel nacional. Pues, no sé cómo la vean. Pues ahí lo vamos a discutir en otro programa, maestro. Se nos acabó el tiempo. Usted sabe que el tiempo es oro. Y se despide pues de ustedes una vez más este programa de Economía y Sociedad. Espero que les haya gustado.